Buenos días, mi nombre es Luisa Fernanda Morales Romero. Yo soy la terapeuta ocupacional del programa Para ti esclerosis múltiple de Kairen y como charla el día de hoy vamos a hablar un poquito de la importancia de generar rutinas de independencia. Vamos a tener 4 módulos en el que vamos a hablar inicialmente de qué es terapia ocupacional, a qué nosotros hacemos referencia a la independencia, la necesidad de generar hábitos y rutinas, un equilibrio ocupacional y finalmente pues las preguntas y dudas que tengan ustedes sobre la ponencia que voy a realizar. En primer lugar, ¿qué es terapia ocupacional? Digamos que es una de las áreas que poco se ha reconocido dentro de los procesos de rehabilitación, pero en el caso de la esclerosis y en el programa que estamos llevando actualmente para ti, es de bastante importancia porque somos el área que se encarga de todo el proceso y desarrollo ocupacional de nuestros pacientes. La terapia ocupacional está definida como una disciplina sociosanitaria que promueve el uso terapéutico de la ocupación, llámese ocupación, trabajo, actividades terapéuticas, actividades en casa, que hacen parte de un tratamiento o una orientación para lograr la mayor independencia y funcionalidad de cada una de las personas dentro de sus roles y dentro de su ambiente donde se desempeña. Nosotros definimos la ocupación como centro de nuestro proceso de rehabilitación y hace parte de un conjunto de actividades encaminadas a lograr un objetivo específico. Yo realizo una ocupación previa a poder generar un empleo, a poder generar diferentes aprendizajes y estrategias que me den la solución para lograr el desempeño de nuestras actividades. ¿Qué pasa cuando nuestra salud por algún motivo se ve afectada? Nuestra ocupación, que es el rol principal de cada uno de nosotros, se ve afectada y dejamos de participar en esas actividades diarias. Esas actividades diarias que involucran cada uno de los pasos y de las tareas que necesitamos realizar para poder desempeñarnos dentro de actividades cotidianas. Nosotros en el programa tenemos unas áreas de intervención, las cuales se encuentran definidas como actividades básicas de la vida diaria, actividades instrumentales de la vida diaria, hábitos y rutinas, y un gran centro que concluye todo, que es el tema de la ocupación. Nosotros definimos las actividades básicas de la vida diaria en todas las tareas que se encuentran orientadas a cuidar nuestro propio cuerpo, es decir, alimentarse, vestirse, bañarse, moverse en un ambiente, hace parte de esas tareas que nosotros sí o sí no podemos dejar de desarrollar y son actividades básicas para poder continuar en el día a día, en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en el rol que desempeñamos dentro de la sociedad. Esas actividades instrumentales van orientadas al manejo de instrumentos en el hogar, en la interacción con el ambiente, el poder nosotros saber cómo debo manejar el medio de transporte, cómo debo generar el cuidado de otros, mi cuidado personal, que ya va dentro de esas actividades mucho más específicas y para las que hemos sido entrenados dentro de nuestro proceso de desarrollo para poder realizar estas actividades. Los hábitos y las rutinas, que es el tema central dentro de estas actividades, tenemos dos. Una, la rutina, que son actividades que realizamos de forma regular y periódica. Una rutina mía es, yo me levanto a las 5:30, tiendo la cama, me meto a bañar, salgo, me alisto, me dirijo al trabajo. Esa es una actividad que es repetitiva y siempre va a generar un mismo desempeño en las actividades. No tiene cambios, no tiene modificaciones, que varía de un día a otro, ¿verdad? Yo no desarrollo y no realizo las mismas rutinas el día de lunes a viernes en semana como el sábado y domingo. Generalmente nuestras rutinas cambian y así debería ser siempre. Y un hábito es un modo de actuar aprendido o adquirido. Yo me levanto y tiendo la cama. Eso es un hábito, ¿verdad? Donde yo lo he ido desarrollando y hace parte de una necesidad para lograr esa rutina. Si yo no tiendo la cama, siento que me siento incompleta durante el día o que no genero una organización de mis actividades. Entonces, esas son las dos diferencias. Y como lo hemos nombrado, pues dentro de todo el proceso, la ocupación, que son actividades con sentido. Nosotros a veces entendemos que la ocupación genera una labor, genera un pago, ¿cierto? Una remuneración económica, pero no solamente esa es la ocupación. Una ama de casa genera una actividad con sentido para ella, que es una actividad cotidiana, que es una actividad que ella realiza dentro de sus habilidades y ha ido perfeccionando para que este sea el centro de estas tareas durante el desempeño de las actividades. En
netamente en el proceso de esclerosis múltiple, nosotros podemos llevar a cabo varias intervenciones con las personas que tienen el diagnóstico de esclerosis múltiple. Esto va enfocado en los requerimientos individuales, las necesidades y sus niveles de independencia. Cuando nosotros hacemos las valoraciones y los seguimientos desde terapia ocupacional en el proceso de esclerosis, lo que hacemos es preguntarle, ¿qué cree usted que necesita? ¿Qué puedo yo ayudarle? Cada uno tiene unas necesidades diferentes y un desarrollo diferente. Por lo tanto, nosotros debemos enfocarnos en qué actividades necesito reforzar, mejorar o mantener para que nuestro paciente o nuestro ser dentro de esta sociedad pueda continuar siendo independiente y tenga voz y voto en cada una de las decisiones que va presentando. Nosotros realizamos de una manera inicial una valoración donde pues nos acercamos a qué necesidades tiene nuestro paciente y su familia. En este momento, por todo el tema de pandemia, por todo el tema, digamos, que nos generó un poquito de aislamiento y nos genera no conocernos presencialmente, hemos escuchado qué necesidades puede tener el paciente. Fatiga, dolor, limitación en la fuerza, fallas en la coordinación, en la memoria. Y estas actividades obviamente interfieren ese desempeño ocupacional. No es lo mismo que yo sea muy ágil para arreglar la cocina o para escribir en el computador, y a medida que hemos visto que nos hemos ido deteriorando o presentamos una disminución en la fuerza, estas actividades nos cuestan más. Nosotros nos encargamos de brindar esas estrategias y ese acompañamiento en que puedo modificar las actividades, pero puedo continuar siendo independiente dentro de las necesidades que yo tengo como individuo y de lo que yo puedo generar dentro de los procesos de desarrollo de su día a día. La intervención se centra en estrategias para la disminución de la fatiga, el tema de conservación de la energía. Esto es un tema muy importante para nosotros, especialmente en el diagnóstico de esclerosis múltiple. Tenemos que aprender a conservar la energía. Nuestro cuerpo es como un bombillo. Si yo lo prendo, lo apago, lo prendo y lo apago, llega un punto en que el bombillo se nos funde. Mientras que si yo conservo la energía y logro que esta luz, cuando yo la tengo prendida, pueda realizar varias actividades y apagarla para que nos dure un poquito más, vamos a lograr mayor efectividad. Igual pasa con nuestro cuerpo. Cuando yo me pongo de pie, me siento, me pongo de pie, me siento, me pongo de pie, me siento, genero mayor fatiga en mi cuerpo. Entonces ya la tercera levantada no lo estoy haciendo igual, compenso en el cuerpo, genero mayor dolor y pues obviamente ese aumento de la fatiga, que es de los síntomas más marcados que tenemos nosotros en este momento. Las adaptaciones en el hogar y en el puesto laboral, en el control postural cuando estamos en sedente y en bípedo, es decir, cuando estamos sentados en algún escritorio, en el comedor, en la mesa, en el transporte público, cuando estamos de pie, también necesitamos generar un control. No basta solamente con tener una alineación y con tener un control en mantenernos derechos, sino que necesitamos hacer ciertas descargas de peso para que nuestro cuerpo no se fatigue y evite ese tipo de compensaciones. Aumentar o mantener tanto los rangos de movilidad articular, es decir, los movimientos que realizamos con los brazos, y la fuerza de miembros superiores. La destreza manual, la coordinación bimanual, es decir, la de ambas manos, bilateral, que puedo realizarlo en los dos espacios más amplios de nuestros movimientos, y oculomanual, que es toda la coordinación que tenemos entre los ojos y las manos, especialmente en esas actividades finas, enhebrar una aguja, comer, por ejemplo, cortar alimentos muy pequeños, coger las pinzas de la ropa, coger ese tipo de actividades. Digitar también hace parte de esas. Potenciar esas capacidades sensitivas que nos ayuden a disminuir esa sensación de parestesia, ese hormigueo incómodo que presentamos en las manos, que hacen que nuestros agarres, nuestra fuerza se vea limitada, y hasta la coordinación de los movimientos. Y los entrenamientos en las actividades diarias, donde nosotros necesitamos que ustedes continúen siendo funcionales e independientes en las necesidades con las que tenemos. Uno de nuestros objetivos más grandes dentro de los procesos de intervención es el nivel de independencia, ¿cierto? Para nosotros, el que generemos alguna limitación o alguna restricción en el desarrollo de las actividades no significa que no podamos realizarlas o que necesitemos depender de alguien para poder realizar estas actividades. De manera inicial vamos a hablar de qué se trata la dependencia. Como tal, es un carácter temporal o permanente en el que se encuentra una persona que por razones derivadas de la edad, enfermedad o discapacidad tiene algún tipo de pérdida anatómica, física, mental, intelectual o sensorial y requiere de la atención de otras personas. Son esas necesidades donde el paciente considera y nuestros cuidadores que no puede realizar esas actividades diarias.
y no logran esa autonomía personal. Es decir, comer por sí mismos, poderse bañar, generar una opinión. A veces no solamente la dependencia se da a nivel motor, a veces nuestros pacientes y en otros contextos también generamos que esas dependencias se vuelvan hasta de palabra y de pensamiento, cosa que tenemos que mantener en cuanto a los niveles de independencia y poder ser funcionales en todos nuestros ambientes. No solamente caminar es importante para ser independientes. Yo puedo caminar, pero ser dependiente en un proceso de alimentación, un proceso de vestido. Es por eso que es tan importante para nosotros lograr esos niveles de independencia. La Asociación Americana de Terapia Ocupacional habla de esa independencia de las actividades donde requiere de participar en ocupaciones necesarias y preferidas de una manera satisfactoria, donde al ser dependientes disminuye el tipo de asistencia externa, pero adicional va a poder participar en esas ocupaciones de manera adecuada. Una ocupación no necesariamente, vuelvo y reitero, tiene que ser un tema laboral. Una ocupación puede ser hacer ejercicio. Por eso es importante para nosotros que sea satisfactorio. A veces nosotros hablamos de esas actividades de recreación. Si a mí me llevan a teatro para recrearme y no me gusta, no voy a generar esa satisfacción y no voy a poder ser independiente en ese tipo de contextos. Cuando hablamos de autonomía, es la capacidad que tenemos para controlar, afrontar y tomar por una propia iniciativa decisiones personales. Yo decido qué comer, yo decido cómo vestirme, yo decido cómo elegir hasta las prendas que vamos a colocar, hasta la manera en que puedo comer, obviamente manteniendo esas habilidades y ese desempeño en estas tareas. Yo puedo encontrar algunas limitaciones que nos pueden interferir en las dificultades para llevar a cabo una rutina del día a día. A veces el dolor, la fatiga, a veces la parte sensitiva que nos interfiere dentro de nuestro diagnóstico, pues va a generar que esas rutinas que yo llevo día a día, ¿cierto? Que hablábamos de las rutinas de esas actividades que no puedo dejar de realizar, se va a interferir. Yo tengo días en que puedo decir, no me levanto, no me baño, ¿cierto? Pero tengo que mirar cómo voy a disminuir y cómo voy a facilitar el desempeño de estas actividades. Dificultades físicas para realizar tareas que requieren cambios posturales. Nosotros a veces asumimos que el comer solamente es el movimiento de llevar la mano a la boca. Sin embargo, cuando nosotros analizamos los movimientos necesarios para comer, son una serie de pasos y una serie de movimientos que se van engranando para poder lograr y realizar esta tarea. Es decir, si yo tengo fatiga en el hombro, no va a ser tan fácil comer como si fuera una tarea automática. Como son tareas que nosotros realizamos de manera automática, cuando vemos una limitación es que empezamos a analizar de dónde está generando ese movimiento, de dónde está generando esa dificultad y qué cambio puede estar generando a nivel postural. Cuando yo me siento y voy a llevar la mano a la boca y me voy hacia atrás, pues tiro mucho el brazo, subo el codo, por alguna limitación, pues obviamente nos va a generar mayores dificultades. Para hacer actividades debido a las barreras arquitectónicas y del entorno. A veces el mismo ambiente en el que nosotros nos hemos desarrollado genera limitaciones y barreras que no permiten que nosotros seamos independientes en estas actividades. Movernos, por ejemplo, dentro de un ambiente como el de Bogotá, donde nuestras calles no cuentan con los procesos de accesibilidad, son un poco más difíciles. Sin embargo, tenemos que ser muy claros en el proceso en que es muy difícil que todo mi entorno gire a las necesidades que yo tengo. Yo tengo que aprender a sortear esas limitaciones, a buscar soluciones para poder enfrentarme a ellas y ser independientes. En estos procesos uno siempre piensa que al enfrentarse a algún tipo de dificultad, uno va a generar una solución y va a generar, pues obviamente, una exigencia a nivel de mi cuerpo para que me responda ante estas actividades. Y finalmente, pues que las actividades van a estar en tiempos más prolongados, donde el tiempo se va a ver mucho más extenso, donde voy a tener que implementar más pausas, porque la idea no es llevar a mi cuerpo a una fatiga total. La idea es que lo llevemos, que las actividades lo logremos segmentar para que en el momento en que yo termine la actividad, esa sensación de fatiga, esa sensación de dolor, esas compensaciones posturales, pues las estamos disminuyendo para poder realizarlos de manera efectiva. ¿Qué estrategias son necesarias para evitar ese tipo de limitaciones y mantener esa independencia? Necesitamos planificar sus actividades. A veces nosotros no necesitamos hacer
una receta de nuestro día, pero sí empezar a priorizar qué actividades requieren. Si yo soy ama de casa y tengo que estar arreglando la habitación de los niños, alistando el almuerzo, tengo que salir al mercado, tengo que ir segmentando qué tareas me generan mayor gasto energético, en qué actividades puedo ayudarme y disminuir esa sensación de fatiga y cuáles puedo realmente desarrollar en esos tiempos esperados. Adapte su entorno. A veces nosotros nos encargamos de que los muebles de la alacena sean los más altos y nos toque empinarnos, nos toque generar mayor peso. No importa, tenemos la facilidad de empezar a adaptar ese entorno a que si yo aproximo los objetos para levantarlos, voy a generar menor riesgo de caída, menor dificultad en cuanto a los agarres y pues obviamente voy a poderlo realizar de manera adecuada. Y busque las estrategias que más se adapten a sus necesidades. A veces nosotros decimos, mire, usted debe sentarse en la hora de dormir, por ejemplo, es un caso muy común. Ubique una almohada entre las piernas, esto le va a ayudar a que no descargue el peso sobre la cadera, disminuir el contacto en las rodillas. Sin embargo, cuando nosotros nos ponemos a pensar, no a todo el mundo le sirven este tipo de estrategias. Luego las estrategias deben adaptarse a cada individuo y a las necesidades que va teniendo el individuo. No todos nos sirve la almohada más grande, nos sirve una almohada pequeña, no todos dormimos boca arriba, sino tenemos que ir buscando qué estrategias puedo ir necesitando y cuáles cubren realmente las necesidades que yo tengo. Esto es como si hiciéramos una receta. Yo tengo que ir probando hasta qué punto, cuando yo inicio y no sé hacer nada, hasta qué punto voy elaborando y haciendo las actividades para que o la primera me equivoco y sigo ensayando para poder lograr ese fin último. Finalmente, esos hábitos y esas rutinas de independencia y todo se traslada a esto, a que cuando cuando no hay una rutina y la imagen que ustedes pueden ver en este momento es muy clara, todo es un desorden. No tengo una clasificación de una necesidad, de las tareas importantes. A veces cuando yo empiezo a organizar y digo, bueno, ¿qué es lo primordial para hacer? ¿Con qué tiempo cuento para hacer diferentes tareas? Pues digamos que voy a poderlo organizar de mejor manera y voy a poder cumplir con la mayoría de actividades. Por eso para nosotros es necesario que ustedes implementen estos hábitos y estas rutinas para que puedan mantenerse dentro de esta organización y puedan seguir siendo independientes y puedan seguir participando en sus actividades. No necesariamente tienen que ser unas actividades terapéuticas, unas actividades repetitivas, sino tienen que ser acomodadas y diseñadas al gusto de ustedes. Como generalidades, en estos hábitos y estas rutinas, el uso y la distribución del tiempo son un requerimiento en la ejecución de esas actividades. Partimos de las significativas, de las que tienen más valor y de las que para nosotros nos generen mayor satisfacción y un cumplimiento de los objetivos. ¿En qué inciden? Pues obviamente en el tema de una vida cotidiana relacionada con el autocuidado, con una productividad, con actividades de tiempo libre, de ocio, de esparcimiento, donde pues igual es ideal mantener la misma estructura y una rutina anterior, ¿cierto? A veces nosotros hacemos una estructura global de nuestros meses del año, pero también podemos hacer una rutina de los días de la semana. Cuando nosotros empezamos a estructurar esas actividades de la semana, nos empezamos a dar cuenta de citas médicas, nos empezamos a dar cuenta que nos falta, estoy cumpliendo mucho tiempo con las actividades laborales, pero no con esas actividades deportivas, por ejemplo. Cuando nosotros indagamos sobre la cantidad de ejercicio físico que hace el paciente, normalmente la respuesta es no tengo tiempo. Pero cuando empezamos a estructurar, discúlpenme el ruido, empezamos a estructurar y a encasillar nuestras actividades, nos vamos a dar cuenta que pues tenemos ciertos espacios y momentos en nuestros días donde podemos implementar esa actividad que nos saque de esa rutina, que nos genere una satisfacción mayor. ¿Por qué es importante? Porque esto nos va a generar esa libertad para realizar acciones y tomar decisiones, ¿cierto? Insistimos mucho en que es importante mantener una vida independiente y autónoma en todas las actividades que realizamos y nosotros mismos somos los que nos encargamos de armar ese closet de actividades para poder realizar y para poder generar esas estrategias y poder tener esa independencia necesaria. Dentro de las rutinas es importante
si yo soy independiente, si en este momento tengo alguna limitación, alguna restricción, poder desarrollar estas actividades cotidianas e instrumentales, donde tengo que determinar unos horarios específicos, unas tareas cotidianas, donde hay actividades que no son negociables. Esas actividades básicas, recuerden que son actividades que son vitales, no puedo negociar en no hacerlas. Entonces necesitamos empezar a estructurar esos hábitos y esas rutinas. A veces, a medida que generamos algún tipo de limitación, puede ser física, puede ser sensorial, genera situaciones de dependencia. La idea es que empecemos a buscar qué ayudas nos pueden facilitar el realizar estas actividades. A veces el solo hecho de que el mango de la cuchara sea un poco más grueso me va a facilitar el agarre y no voy a requerir de que mis cuidadores me estén apoyando y me estén orientando en este proceso, ¿cierto? Actividades como el trabajo no necesariamente actividades de alto costo, generen un costo bastante alto. Vamos a empezar a mirar de qué tipo de modificaciones podemos hablar para facilitar el que continuemos participando y siendo independientes en esas tareas. Una de las actividades que nosotros también consideramos bastante importante dentro de esa rutina son las actividades deportivas, donde necesitamos implementar no solamente programas de voluntariado, donde nosotros podamos generar conversaciones con otras personas en nuestra misma condición, porque esto también nos va a ayudar a nivel social y a nivel también de generar esa autonomía. A veces nosotros viendo los ejemplos que tenemos cerca podemos generar incentivar esa curiosidad por mejorar esas habilidades, igual que en el deporte, ¿cierto? Nosotros ahorita contamos con los comités paralímpicos cuando la situación de discapacidad es bastante alta, pero cuando no podemos nosotros mismos generar estructuras y actividades saludables que nos ayuden a mejorar también, no solamente físicamente, sino en el desarrollo de tareas relacionadas con la mente. Discúlpeme, creo que se repitió. Al fomentar esas actividades físicas, también vamos a generar esa independencia relacionada con tareas cotidianas, levantarse, acostarse, bañarse. Es importante que nuestros cuidadores en algún momento puedan acompañarnos, apoyarnos, más no realizar este tipo de tareas. Para nosotros es bastante importante el que si usted se siente cómodo girándose para poderse levantar, lo haga con el acompañamiento y la disminución de todos los riesgos que pueden generar una caída. Pero la idea es que logremos llevar al máximo todos nuestros niveles de independencia y asumir esas responsabilidades domésticas que venimos desarrollando. Cocinar, hacer la cama, planchar, limpiar, no necesariamente tienen que ser este tipo de actividades, pero sí son actividades que nosotros todos realizamos de manera cotidiana. La mayoría, y creo que todos tenemos un hogar donde tenemos ciertas tareas que la idea es cumplir. No se afanen por el tiempo, no se afanen si hace unos meses lo realizaba yo en una sola hora la actividad, si no he tenido que irlo segmentando, está perfecto, pero necesitamos que continúen manteniendo esa independencia física. Esto es muy importante para nuestros cuidadores. Yo necesito proporcionar apoyo, ¿cierto? Yo necesito que nuestro paciente y nuestro individuo sienta que puede seguir haciendo sus actividades, que requiere apoyo, que yo necesite darle un poquito de palanca o hacerle un poquito de esfuerzo para que él se pueda poner de pie. Mas no significa que yo tenga que controlar todo el entorno. Sostener el bastón, sostener el caminador, hacer la palanca, levantarlo, acomodarle la chaqueta, no. Porque a veces nosotros mismos como cuidadores nos encargamos de que nuestros pacientes se vuelvan dependientes, porque hemos limitado tanto su actividad y hemos generado tanta dependencia de nuestras actividades, que pues obviamente esto va también a generar que haya más interferencia. Cuidar el lenguaje es fundamental, porque la idea es brindar esas opciones a nuestro paciente y no realmente generar en ellos una sensación de dependencia o una sensación de minusvalía, el que son personas con discapacidad, porque pues finalmente podemos tener muchas habilidades que nos ayuden a superar este tipo de procesos. Los ejercicios, digamos que son importantes y nosotros cuando realizamos el seguimiento damos una orientación en cuanto a los ejercicios que podemos realizar. Estos ejercicios son como unos datos o unas pequeñas adaptaciones que podemos incluir dentro de esas rutinas, pero la idea es que se adapten y se adopten dentro de esas actividades que ustedes realicen.
que es importante para nosotros que usted conozca su cuerpo y que esas limitaciones y esas capacidades puedan adaptarse a esta nueva situación. Para nosotros es importante, y nosotros cuando preguntamos, ¿usted hace ejercicio? Nos dicen, sí, yo camino. Eso no cuenta, caminar cuenta como ejercicio. El que usted designe un tiempo específico para realizar estas actividades es bastante importante. Es importante y en algún momento no se contaba porque no generaba un aumento en la frecuencia cardíaca. Sin embargo, a medida que hemos visto que las distancias son más largas, el tiempo que yo incluyo dentro de esa actividad es mayor, pues está contando como un ejercicio. Entonces es importante mantenerlo. Bueno, caminar, aumenta la flexibilidad, obviamente no necesitamos un gran equipo ni un acompañamiento importante. Y el otro proceso que para nosotros es importante es el tema del descanso y el sueño. Para nosotros que las personas, digamos que el tema del descanso y sueño hace una parte de una de las rutinas más importantes. ¿Listo? Es importante que en los pacientes con la esclerosis múltiple, los trastornos de sueño, pues digamos que son un síntoma recurrente y es necesario generar higienes de sueño con diferentes recomendaciones, aumentar la cantidad de ejercicio, de gasto energético, también nos va a ayudar a poder generar esas estrategias y esa orientación en las actividades. Esto también genera un hábito que nosotros tenemos que generar en cuanto a un horario, un entorno, hasta la alimentación hace parte de eso y las horas de sueño son importantes. A veces nosotros decimos, yo trasnocho y la recupero al otro día. El sueño no se recupera y sí genera aumento de la fatiga. Esto es uno también de los pilares más importantes dentro de esa rutina. A veces nosotros nos pasamos y especialmente en estos temas de que hemos tenido la virtualidad, entonces ya el horario de oficina terminaba a tiempo, si no se nos iba corriendo. Y pues el sueño, estamos en casa, no me necesito acostar a la hora que siempre lo hacía, pero sí vamos haciéndolo y vamos corriéndolo, que también nos va a afectar esas rutinas. Finalmente, cuando hablamos de ese equilibrio ocupacional, incluye todo. Incluye que yo tenga tiempo para poder realizar actividades de tiempo libre, actividades de autocuidado, actividades de productividad y actividades donde me generen dentro de esa estructura todo paralelamente. No me sirve a mí que tengamos de estos 7 días de la semana, 7 de trabajo y ningún día de descanso, ¿cierto? Necesito generar ese equilibrio donde podamos nosotros desempeñar diferentes actividades, una actividad que me genere una productividad, pero también una actividad de ocio y de tiempo libre. El ocio es diferente al tiempo libre. La actividad de ocio es esa actividad que me genera mi placer. Yo puedo decir que para mí sentarme a ver una película los domingos en la tarde es una actividad de ocio, porque está generando en mí un placer y está generando a mí sacarme de esa rutina para poder realizarlas. Y esas actividades de tiempo libre son actividades un poquito más estructuradas. A veces nosotros incluimos los cursos, incluimos esas actividades donde el cuidador o mi familiar nos dice, vámonos para el centro comercial, vámonos a donde... No son necesariamente esas actividades seleccionadas por cada uno, sino son actividades que el mismo entorno nos va llevando a realizar. ¿Qué consejos nosotros tenemos para poder mantener ese equilibrio ocupacional? Mantener una rutina es importante, segmentar las tareas, conservar los horarios, disfrutar el tiempo libre, ¿cierto? Cuando yo tengo el tiempo libre no es buscar una actividad más para hacer, sino poder hacer esa actividad que me genere a mí una recompensa tanto física como emocional y que yo esté disfrutando. Es importante esas pausas activas. A veces nosotros asumimos que la pausa activa solamente es para las personas que se encuentran en el computador trabajando, pero si yo trabajo en casa, si yo trabajo en otro tipo de actividades, tengo que implementar esas pausas para que mi cuerpo no llegue al extremo de fatiga y pues obviamente me genere mayor cansancio. Y las actividades como ejercicio físico que son fundamentales para mantener esas condiciones con las que contamos actualmente. Muchísimas gracias.